Bárbaro. Bueno, te voy a avisar cuando queden 5, ¿sí? Dale, muy bien. Bueno, si querés compartir mientras. All right. A ver. ¿Se ve perfecto? Bueno, comenzamos ¿Eh? en... Sí, Fantástico. perfecto. Perfecto, Ok. perfecto. Comenzamos entonces con la sesión número 15. Va a comenzar Patricio. Nos va a hablar sobre escape de fragmentos de Ceres y Vesta, y es un trabajo que hizo con Gonzalo y con Romy. Cuando quieras, Patricio. Exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Bueno, mi charla, titulada Escape de fragmentos de Ceres y Vesta, es parte de mi tesis doctoral que fue defendida en diciembre del año pasado. Lo que voy a presentar ahora es lo que es la última parte de lo que fue mi tesis doctoral que realicé estos años junto con Gonzalo y con Romina. Así que bueno, agradecimiento en principio a toda la organización del taller por, bueno, compartirme el espacio para contarles qué onda esta última parte de mi tesis y todo este trabajo que estuve realizando. En fin, comencemos, sin más preámbulos. Bueno, ¿qué es lo que hice durante mi doctorado? En un gran resumen, hice un código de evolución colisional del cinturón de asteroides, del cual ya lo hablé, ya lo estuve comentando en ediciones anteriores del taller. En sí es un código de evolución colisional que está en grandes rasgos, está separado en 6 regiones, incluye remoción dinámica por efecto Yarkovsky, es estocástico y estadístico. Hay 2 papers que fueron publicados con este código, uno con toda la concepción misma del código y una aplicación a los NEAs, y este, del que voy a hablar un poco más ahora, que es el estudio colisional sobre Ceres y Vesta. Si están interesados, toda esta parte está publicada en la página del taller, tanto este paper como el anterior. Entonces, bueno, realizamos un estudio colisional sobre Ceres y Vesta, publicado en Astronomy Astrophysics, y en gran resumen, yo no voy a hablar de este paper, solamente voy a decir en breve líneas lo que hicimos. Hicimos un estudio de evolución, una simulación de evolución colisional de cinturón de asteroides, en el cual registramos los impactos sobre Ceres y Vesta, o sea, los diámetros de los impactores. Como el código es multipoblacional, pudimos hacer una cuantificación de dónde vienen estos impactores, y a partir de esos impactores, sobre Ceres y sobre Vesta, pudimos determinar lo que es la craterización, los cráteres efectuados, producidos sobre la superficie tanto de Ceres y sobre Vesta, y sobre lo que vamos a focalizar de esta charla es sobre la eyección de los fragmentos. Eh, Esto es una figura de ese paper. Lo que hicimos fue, a partir de todas las colisiones que recibieron, tanto Ceres y como Vesta, con las leyes de fragmentación que utilizamos, que es en base a la ley de Venn, Pau y Burda de simulaciones hidrodinámicas, logramos cuantificar, digamos, cuántos fragmentos fueron eyectados tanto de Ceres como de Vesta a lo largo de 4 llegadas. Esto es una distribución en medias, así que todo lo que fue eyectado. Entonces, lo que vemos que, bueno, habrían eyectado tanto Ceres y Vesta un número bastante grande de fragmentos multikilométricos al circular de asteroides. Entonces, bueno, pero esto hasta ahora es el paper este que ya fue publicado, etcétera, pero ahora es, bueno, ¿qué pasa con estos fragmentos que fueron eyectados? Entonces, y esto es relevante en el contexto de que, a ver, Vesta tiene una familia de asteroides que ya fue detectada, es sumamente estudiada, seguramente por mucha gente que esté escuchando esta charla, catalogada, etcétera, y además la sonda Dawn confirmó que Vesta es fuente de meteoritos en la Tierra, que son los tipos G, meteoritos basálticos. En cambio, Ceres
recibió grandes impactos, como nuestro trabajo, y como otros, como se evidencia en las imágenes de Adam, pero no tiene ninguna familia de asteroides detectada. No hay consenso todavía del motivo, y hay trabajos que logran explorar distintas facetas de por qué seres pueden no tener una familia, por ejemplo, de Rifkin y de Carrúa del 2016. El trabajo de Carrúa del 2016 lo usamos como una base para este trabajo de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer simulaciones de N-cuerpos de fragmentos que se han eyectado, tanto de Ceres como de Vesta, y ver qué les pasa, ¿no? Vemos sus rutas de residencia, sus zonas de residencia, dónde se quedan, por dónde se pueden ir, o sea, por dónde pueden escaparse del cinturón de asteroides. Para ello vamos a usar y hacer simulaciones de N-cuerpos con el código Mercury, desarrollado por Chambers en el 99. Estas simulaciones van a comprender, como cuerpos masivos, vamos a considerar 7 planetas, desde Venus hasta Neptuno, Ceres y Vesta, y 8 asteroides masivos del cinturón de asteroides que van a actuar como perturbadores. Y vamos a considerar 500 fragmentos para Ceres, 500 fragmentos de Ceres, 500 fragmentos eyectados de Vesta, y vamos a considerar tamaños grandes, o sea, fragmentos grandes. Vamos a considerarlos mayores a 5 kilómetros, de forma tal de que no sean afectados significativamente por efecto Jankowski. Así que van a ser simulaciones puramente gravitatorias. Entonces, bueno, hay varios parámetros libres. Uno de ellos es desde dónde lanzar las simulaciones, en qué configuración orbital lanzamos las simulaciones. Para ello lo que hicimos fue una simulación inicial solamente con los planetas, sin los fragmentos, e hicimos un estudio de una simulación de 100.000 años, y nos fijamos, calculamos en el tiempo la fuerza gravitatoria que debe ejercer cada uno de los planetas en el tiempo sobre Ceres y sobre Vesta. Claramente los que más influyen van a ser Júpiter y Saturno, y los restantes planetas van a ejercer una fuerza gravitatoria órdenes de magnitud inferior. Entonces, lo que vamos a calcular es la magnitud de la fuerza gravitatoria sobre Ceres en color, y acá tenemos las longitudes medias, en la diferencia entre las longitudes medias entre Júpiter y Ceres, y entre Saturno y Ceres. Identificamos 2 escenarios para analizar. Uno, cuando la fuerza gravitatoria es máxima, que va a ser cuando Júpiter y Ceres tienen la misma longitud media, y un escenario de mínimo de la fuerza, que va a ser cuando será cuando Júpiter y Ceres estén a una longitud media de 180. Bueno, identificamos 2 escenarios, máximo y mínimo. En este trabajo, o sea, en la tesis de este trabajo, desarrollamos el escenario asociado al máximo de la fuerza gravitatoria. El mínimo está en desarrollo, todavía las corridas están en un estado temprano, pero esas corridas existen, o están existiendo. Así que vamos a presentar en la configuración orbital asociada al máximo de la fuerza gravitatoria. Y sobre esto. Entonces, ahora teniendo esto, calculamos las velocidades de eyección. O sea, supongamos que ocurre un evento de impacto en Ceres y en Vesta, y vamos a generar 500 cuerpos con velocidades mayores a la velocidad de escape. Y esas velocidades las asignamos a partir de una gaussiana de media cero y desviación estándar dada por esta ley, donde este parámetro mide el ancho del campo de velocidades, y tiene esta forma que es un factor beta por la velocidad de escape, que según estudios de familias de asteroides puede tomar valores entre 0,5 y 1,5. El trabajo de Carrúa lo que hizo fue algo similar, pero asumiendo distintos valores extremos de beta. Nosotros vamos a tomar un valor medio de beta igual a 1 para generar las velocidades. Entonces, bueno, eyectamos los fragmentos. Esto es cómo quedan distribuidos. A partir de esas velocidades, cómo quedan distribuidas inicialmente los fragmentos en el cinturón de asteroides. Entonces, bueno, lo de Ceres, como
no estamos poniendo ningún límite a las velocidades. Entonces, como que los fragmentos de seres se dispersan, logran dispersarse bastante por el cinturón de asteroides. Sin embargo, en un 90% se ubican entre las regiones media y prístina, que es una región entre 5,2 y 7,3, y en un porcentaje mucho menor todas las demás. O sea, como que el grueso de los fragmentos, el 90%, están entre media y prístina. Mientras que en Vesta no estamos poniendo ningún límite en las velocidades, el 95% se concentra en la región media. Entonces, bueno, esto es para inicializar las simulaciones. Veamos qué pasa. Cuando yo presenté la tesis, el tiempo de integración era de 110 millones de años. Ahora, pasado el verano, corrieron 280 millones de años. Estos son mapas de ocupación, digamos. Acá, Patricio, quedan 5. Ok. Entonces, cada color indica, digamos, por dónde hubo una partícula. Entonces, lo que vemos es que hay distintas rutas de escape de los fragmentos de seres hacia la región de los NEAs y los cruzadores de Marte, que están básicamente coinciden con las resonancias con Júpiter, y fundamentalmente 5,2 y 7,3. Ahora bien, vemos que acá hay una región bastante inestable, ¿no? Es donde está la resonancia, 8 resonancias de orden mayor, donde efectivamente se fueron fragmentos. Entonces, también nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con la familia de seres? Vimos que no hay una familia de seres detectada, sin embargo, hay una hipótesis del trabajo de Karuga, del cual ese trabajo propone que pueden sobrevivir fragmentos de seres en la región prístina, entre las regiones de resonancia 5,2 y 7,3. Entonces, por poco tiempo, pero lo que encontramos es que de los 15 candidatos, de los candidatos de Karuga, tenemos 15 de los 15 que están ubicados en el rango de inclinaciones que adquieren nuestros fragmentos. Entonces, posible acuerdo con la hipótesis de Karuga es posible. En cambio, con Vesta, tenemos rutas de escape, vemos que la evolución es más acotada en las cercanías de Vesta, mientras cuanto más se alejan de Vesta, más inestable son. Y efectivamente llegan hacia los NEAs y tienen recorridos que los llevan a órbitas bastante internas. Entonces, si superponemos la familia catalogada de Gornin, de mayores a 5 kilómetros, vemos que se ubican en el rango de semiejes, inclinaciones y excentricidades que adquieren nuestras simulaciones, así que buen acuerdo. Ahora sí cuantificamos, y acá lo más importante, de los fragmentos de seres identificamos ruta de escape. La más importante es la 5,2, que es muy fuerte en los primeros millones de años y después tiene escapes esporádicos. Mientras que la segunda fuente es esta región intermedia, donde está la resonancia 8,3, que se activa más tardíamente. Mientras que las otras resonancias de seres salen cuerpos individuales. En cambio, Vesta, se nos escaparon solamente 8 cuerpos. Es como que la remoción de fragmentos de Vesta no es tan eficiente como de seres. Eso es interesante. Y bueno, y el tiempo promedio de estos NEAs, estos hipotéticos NEAs de seres, es de 300.000 años aproximadamente. Bueno, esto en resumen, los fragmentos de seres se ubican en un 90% en las regiones media y prístina. Las vías de escape principales son las resonancias 5,2 y 8,3. Serían capaces de convertirse en NEAs. Y tenemos un posible acuerdo con la hipótesis de Karuga de que podrían sobrevivir remanentes una familia de seres, de una potencial familia de seres, en esa región prístina. En cuanto a los fragmentos de Vesta, la evolución es más estable y acotada y la remoción no es tan significativa. Ahora, bueno, desarrollo. Si bien
fue presentado en la tesis, estas simulaciones así siguen. Nosotros aspiramos a encontrar tiempos de integración mayores, que lleguen al menos hasta giga años, que da, por ejemplo, de la familia de Vesta. Bueno, y estudiar también otras configuraciones orbitales. Y también hacer más simulaciones como para mejorar la estadística. Y otras cosas que tienen para testear, sobre todo con sugerencias que nos hicieron los jurados, es por ejemplo probar, nosotros conseguimos valor de beta igual a 1, bueno, probar distintos valores, especialmente valores bajos de beta debido al gran campo gravitatorio que tiene seres, digamos, que pueden actuar como una especie de trampa gravitatoria. Y bueno, probar distintas configuraciones orbitales. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias, Patricio. Bueno, pueden ir haciendo preguntas en el chat, todavía no hay ninguna. Aprovecho y, Patricio, te hago un par yo. Ok. Vos mencionás que en tus simulaciones estás incluyendo los planetas internos del sistema solar. Sí. Y la consulta es, ¿tienen tanto impacto? O sea, ¿es realmente necesario tenerlos en cuenta a la hora de incluir en simulaciones? Sí, porque justamente si yo estoy buscando la existencia de posibles NEAs, tanto provenientes de Ceres como de Vesta, estos son cuerpos que ingresan a la región interna del sistema solar y por lo tanto tienen encuentros con Marte, con la Tierra, con Venus. Ahí ya a Mercurio lo sacamos porque la verdad es demasiado lenta las simulaciones y no está perfecto. Pero en cambio los otros planetas sí. Y de hecho pueden tener incluso efectos de resonancia en el cinturón de mucho mayor orden en el cinturón. Así que sí, eso es muy relevante ponerlo. Bueno, justamente porque estamos viendo posibilidades de NEAs. Ok, perfecto. Perfecto. Hay una pregunta de Mario Melita. Okay. ¿No deberían calcular los elementos propios para entender por qué Ceres no forma familias? Sí, no, la verdad no calculamos, no calculamos, al menos en esta instancia, elementos propios, utilizamos los oscilantes, que son las salidas del Mercurio, digamos. O sea, en esta primera etapa al menos solamente nos concentramos con los elementos oscilantes. Entonces es algo a tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una más, acá hay otra. Una pregunta de Valerio, de Carruba. Okay. Trabajo muy interesante, vamos a tratar de traducir. ¿Podría ser útil averiguar la taxonomía de los objetos candidatos a ser miembros de la familia de la región pristina? Parece que algunos de los espectros son compatibles con Ceres. También es útil tener en cuenta los efectos de resonancia seculares con Ceres, como algo con las familias. Es un comentario más que una pregunta, sí, de Valeria. Y después sí, Santiago dice, comenta, perdón. No, lo que veo es que el trabajo de Carruba es muy interesante. Bueno, acá lo mencioné medio así, a grandes rasgos, pero sí, hacen un estudio, agarran asteroides de tipo C de la región prístina, que tengan, digamos, una taxonomía similar a Ceres, que tengan asteroides de tipo C, y con eso proponen una lista de candidatos. Respecto a, no chequeamos resonancias seculares, solamente vimos más que nada, básicamente, la resonancia de movimientos negros. Los que vimos que son capaces de expulsarlos, digamos, del cinturón, que era más que nada lo que estábamos buscando. Perfecto. Una pregunta de Santiago. Quizá me lo perdí, pero ¿qué velocidades tienen los fragmentos relativos a los asteroides en tu trabajo? Muy buena la charla. A ver, creo que lo tengo. O sea, respecto de Ceres y respecto de Vesta. O sea, las velocidades, bueno, en cuanto a Ceres son bastante elevadas, pero bueno, cuanto más elevadas son, más lejos llegan, pero en general como que están en el rango de sería entre los 500, que es la velocidad de escape aproximadamente, y 1 kilómetro por segundo, que son las mayorías, digamos, mientras que las de Vesta, en su gran mayoría, están del orden de los 500 metros por segundo, 600, etc. Hay algunas con velocidades mayores que no pusimos ningún límite, pero son las primarias. Perfecto. Bueno, y la última, Patricio, que aprovecho,
Bueno, mencionaste que todavía están integrando tus Sí. simulaciones, que a pesar de que todavía falta, ya hay algunos objetos que salen escapados, sobre Sí. todo para seres. ¿Cuánto más piensan integrar? ¿Cuánto más piensan Y es extender un las tema simulaciones? porque, o sea, hay razón. O sea, primero, los grandes impactos sobre seres, de acuerdo a las observaciones de la misión Dawn, se estima que son muy antiguos. Son estructuras bastante antiguas, sobre todo los grandes impactos, porque hay regiones, hay por ejemplo una región en Ceres, que es una región de 800 kilómetros de diámetro que se asocia a un posible cráter. Ahora eso tendría que haber sucedido hace muchísimo tiempo. No se sabe. ¿Ese es el Rea Silvia? Esa es O Rea Silvia. No, no, perdón, no, Rea Silvia es de Vesta. Bueno, Rea No, Silvia. es una región sobre Ceres que se llama Vendimia Planet. Ahora, se estima que esa es bastante antigua. Entonces, bueno, y además la familia de Vesta tiene una edad calculada estimada de 1 GHz. Entonces, por lo menos deberían llegar al giga, al menos porque pueden haber alguna resonancia de alto orden que tarde en manifestarse. Por ejemplo, en la resonancia 8.3 se manifestó recién a los 30 millones de años. Ahora, acá, bueno, no llegué a incluirlo en el gráfico, pero a una resonancia esta 9.4, con Júpiter, que está en la región externa, se activó a los 200 millones de años, que se fue una. Entonces, bueno, pues hay mejor dejarla como para que actúe la gravedad, digamos. Ya que no estamos considerando Yarkovsky, estamos considerando cuerpos grandes, de forma tal de que Yarkovsky no actúe de manera eficiente. Perfecto. Bueno, Patricio, muchas gracias. Muy Bueno, buena gracias a charla. ustedes. Nos vemos. Bueno, pasamos ahora a la charla de Carla Coronel. Carla, ¿andas por ahí? Sí, hola, ¿se escucha? Se te escucha con un fondo muy Ruidoso. hay mucho ruido. ¿Tenés algo de esto como para poder ponerte? Sí, dame un segundito. Probamos. Ahí va mejor. Un poco mejor, sí. Bueno, ¿ya te puedo compartir? Sí, compartí. La charla de Carla es Efectos de la relatividad general en la dinámica. Perdón, se me perdió. En la dinámica de partículas de la zona habitable bajo la influencia de un perturbador interno. Te aviso cuando falten 5 minutos, ¿vale? Ok, dale, gracias. Bueno, buenas Y tardes. no se ve la charla, no se ve con pantalla completa. Si la puedes poner en pantalla completa. La puse en pantalla completa, a ver. Dame un segundo, entonces. ¿Ahora sí? No, no se ve. No me deja, a mí sí me lo muestra acá como... Bueno, no importa, ahí se ve un poco mejor, no te preocupes. Dale, okay, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, le quería agradecer al Comité Organizador Científico por darme la oportunidad de poder exponer esta charla. Yo estoy haciendo mi tesis, mi doctorado, bajo la dirección de Gonzalo Delía, junto con la colaboración de Macarena Zanardi y Agustín Dugaro. Esta investigación entra dentro del marco de trabajo de mi tesis doctoral. Nosotros lo que estamos haciendo es estudiar la evolución dinámica del problema restringido de tres cuerpos, considerando los efectos de la relatividad general. En particular, nuestros sistemas planetarios de interés van a ser sistemas que estén compuestos por una estrella de tipo solar, un perturbador interno y una partícula externa que esté situada en la zona habitable del mismo. ¿Por qué estamos interesados en estudiar este tipo de sistemas y bajo este contexto? Bueno, hay trabajos previos en la literatura como el de Stigling del 75, Farrago y Laskar del 2010, Naus y colaboradores del 2017, en el cual estudian el rol de un perturbador interno sobre la dinámica de una partícula externa.
considerando el hamiltoniano de la partícula hasta un orden cuadrupolar, y en el caso del trabajo de nodos incluso se extienden hasta un orden octopolar. Lo que se puede deducir es que la dinámica de la partícula va a estar restringida a tres grandes regímenes de movimiento, como podemos ver en este gráfico. En el eje X representamos la excentricidad del planeta, en el eje Y la inclinación extrema de la partícula, y las curvas que delimitan las zonas de movimiento van a estar dadas por esta expresión, que como podemos ver dependen solamente de la excentricidad del planeta. De esta manera, si nosotros tenemos un sistema en el cual la excentricidad de nuestro planeta y la inclinación extrema de la partícula se encuentran por debajo de la rama inferior, o sea, dentro de lo que sería la curva sombreada de violeta, la partícula va a experimentar órbitas directas junto con circulaciones nodales. Por otro lado, si en nuestro sistema nosotros tenemos que nuestro planeta tiene una excentricidad y la inclinación extrema de la partícula tienen valores que se encuentran por encima de la rama superior, dentro del área sombreada de rosa en este caso, la partícula va a experimentar órbitas retrógradas junto con circulaciones nodales. Por último, y la zona más interesante, sería el caso en el cual nuestro planeta, el valor de excentricidad de nuestro planeta y de inclinación extrema de nuestra partícula se encontraría ubicado dentro de estas ramas, dentro de lo que sería el área sombreada de celeste. Ahí la partícula lo que le va a pasar es que va a experimentar libraciones acotadas del nodo y van a estar acopladas, va a experimentar libraciones acotadas del nodo junto también con el cambio periódico de la inclinación, de manera que experimenten periódicamente órbitas directas a retrógradas. De esta manera, si nosotros no tenemos en cuenta la relatividad general, los regímenes de movimiento que están dados por estas curvas de la inclinación extrema van a depender, como mencioné antes, solamente de la excentricidad del planeta. ¿Qué pasa si nosotros ahora tenemos en cuenta la relatividad? Hay trabajos recientes, como el de Stanard y colaboradores del 2018, en el cual ellos lo que estudian es el rol de un perturbador interno que está situado a una unidad astronómica del sistema sobre un reservorio de partículas externas. Si uno tiene en cuenta la relatividad general, lo que se produce es una precesión en el perihelio del perturbador interno, y esto va a generar un cambio drástico en la dinámica de las partículas externas. De esta manera a nosotros nos pareció interesante saber, bueno, ¿qué pasaría si nosotros ahora tomamos ese perturbador y lo movemos a una región mucho más cercana a la estrella, de manera de situarlo a 0.1 unidades astronómicas, y la partícula la situamos en una zona de particular interés, como puede ser la zona habitable del mismo? Lo que hicimos fue plantear la teoría analítica teniendo en cuenta el hamiltoniano de la partícula hasta un cuarto orden, de manera de obtener las curvas de inclinación extrema de la partícula que me delimiten las regiones de movimiento de la misma. Bueno, acá lo que planteamos es para un escenario en el cual consideramos la masa del perturbador como una masa de Júpiter. Tenemos en el eje X de nuevo la excentricidad del planeta, en el eje Y la inclinación extrema de la partícula. La curva punteada representaría el escenario en el cual no se consideraron fuerzas relativistas, y las curvas de color serían los casos en los cuales nosotros consideramos las fuerzas relativistas para distintos valores de excentricidad de la partícula. Como podemos ver acá, para este escenario en particular encontramos que hay un valor mínimo de excentricidad para el cual la partícula va a experimentar libraciones nodales, y a medida que nosotros vamos aumentando el valor de la excentricidad de la misma, se va ampliando la región de inclinaciones extremas que nos dan como resultado libraciones. Entonces, como podemos ver acá, una vez que nosotros tenemos en cuenta la relatividad general, las regiones de movimiento cambian drásticamente, de manera que
las curvas que nos dan las inclinaciones extremas de la partícula van a depender ahora no solo de la excentricidad del planeta, sino también de su semieje, de la excentricidad de la partícula y del semieje de la partícula. ¿Cómo podríamos interpretar este tipo de gráficos? A modo de ejemplo, si nosotros tuviésemos un perturbador con una excentricidad de 0,7, entonces, para que la partícula experimente soluciones de libración, la misma debería tener excentricidades mayores a 0,5. De esta manera, nosotros lo que buscamos es la relación de dependencia de la excentricidad de la partícula en función de la excentricidad del perturbador para este escenario. Lo que obtuvimos fue estas curvas. El área sombreada me representaría, acá tenemos en el eje X la excentricidad del planeta, en el eje Y la excentricidad de la partícula, y el área sombreada me representaría el conjunto de soluciones que me darían libraciones de la partícula para los valores de inclinaciones adecuadas, ¿no? Acá podemos ver, les remarqué como para el ejemplo anterior que les di, de un perturbador con una excentricidad de 0,7, podemos ver que efectivamente tendríamos soluciones de libración para excentricidades de la partícula mayores a 0,5. Una vez explorado este escenario, a nosotros nos pareció interesante ver qué pasaría si vamos variando la masa del perturbador. Como primera opción, tomamos un perturbador al cual admitimos una masa terrestre. De esta manera obtuvimos la curva para este escenario, en la cual podemos ver que para que una partícula experimente libraciones nodales debería tener una excentricidad cercana a la unidad, lo cual sería un escenario inviable, y a medida que nosotros vamos aumentando la masa del perturbador, se va ampliando el rango de excentricidades que nos puede llegar a dar este tipo de soluciones. De esta manera encontramos el valor de la masa mínima, para el cual nosotros vamos a tener soluciones de libración de la partícula sin tener ningún valor, para cualquier valor de excentricidad, sin tener un rango restringido. De esta manera, este valor mínimo se corresponde del orden de 1.2 masas de Júpiter, de manera que nosotros, si ponemos un perturbador de una masa mayor, como puede ser 10 masas de Júpiter, podemos ver que se amplía, cómo se puede ampliar el rango de soluciones de excentricidades que nos dan libraciones. Bueno, una vez obtenidos estos resultados, a nosotros lo que nos interesó es contrastarlos con simulaciones numéricas. Realizamos simulaciones de N-cuerpos, utilizando el código Mercury, que fue ideado por Chambers en el 99, al cual le aplicamos correcciones relativistas, como las que se consideraron en el trabajo de Anderson y colaboradores en el 95, y el tiempo de integración que manejamos fueron de 10 millones de años. Acá les muestro los resultados preliminares, para el cual consideramos el perturbador con 3 masas de Júpiter. Tomamos este valor, dado que es un valor mayor a la masa mínima que que obtuvimos, como les mencioné anteriormente. Buscamos la curva que me delimita las regiones de movimiento para un valor de excentricidad de la partícula de 0,7. Volvemos a tener en el eje X la excentricidad del planeta, en el eje Y la inclinación extrema de la partícula. El índice de color se corresponde con la concordancia entre el modelo analítico y las simulaciones, siendo el 1, el color amarillo, un 100% de concordancia. Y cada uno de los puntos representa las condiciones iniciales tomadas para un set de 20 simulaciones. Carla, quedan 5 minutos. Como podemos ver en... Ok, gracias. Como podemos ver en esta grilla, no hay mucha concordancia entre el modelo y las simulaciones. Procedimos a hacer la misma grilla, pero obteniendo la curva de región de movimiento para una excentricidad de la partícula de 0,5, para la cual podemos ver que hay una mejor concordancia entre el modelo analítico y la teoría. Actualmente estamos realizando la grilla para una excentricidad de 0,3, pero bueno, no lo muestro porque todavía no terminaron las simulaciones.
Como conclusión, podemos decir que el modelo analítico a nivel cuadrupolar nos permite explicar la dinámica real de las partículas para un rango determinado de parámetros orbitales. Nosotros, en realidad, estamos enfocados en achicar el rango que sería de la masa del perturbador y de la excentricidad de la partícula, con el fin de determinar bien dentro de qué rango sería válido este modelo. Actualmente está en proceso la extensión del tiempo de cómputo para ver si se sigue validando con el paso del tiempo, variar la masa del perturbador con el fin de obtener una mayor cantidad de grillas, incorporar masa a la partícula externa para ver hasta qué punto se sigue validando el modelo. Sabemos que al incorporar la relatividad general se produce una precesión del perihelio y que las fuerzas de marea y de achatamiento también lo van a hacer, pero nosotros estamos interesados en estudiar cada uno de estos procesos de manera individual para luego incluirlos globalmente y ver cómo afectaría la dinámica de la partícula. Por último, nuestra idea es aplicar esta teoría a sistemas reales. Como podemos ver acá, tenemos los exoplanetas descubiertos hasta el momento. El índice de color representaría la cantidad de planetas que están dentro de cada sistema. Los puntos color verde representarían los sistemas con un solo planeta. El área en rojo sería, encerrada en este circulito rojo, serían los sistemas que están dentro de nuestro rango de interés, como puede ser este sistema, que está compuesto por un planeta con 2 fases de Júpiter, en torno a una estrella de tipo solar, a 0.1 unidades astronómicas. Entonces, como podemos ver acá, nosotros vemos que tenemos una amplia lista de sistemas, si bien estos habría que filtrarlos incluso por la estrella central, tenemos una amplia lista en la cual nosotros podríamos aplicar este modelo para poder estudiar bien cuál sería la dinámica de posibles objetos de interés que se encuentren dentro de su zona habitable. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muy linda la charla. Hay un par de preguntas en el chat. Una es de Octavio Aguilera, dice, muy interesante la charla, Carla. ¿Cómo podrían cambiar los resultados si en vez de tener partículas de prueba, tenés planetas de masas terrestres? Pensando en la habitabilidad de estos posibles planetas que quizá puedan coexistir con hot Júpiters excéntricos. Sí, no sé si lo mencioné muy rápido, seguramente nuestra idea es próximamente, una vez que terminemos para este escenario las distintas grillas para distintos valores de excentricidades, es ir incorporándole masa a la partícula externa. La idea es ver hasta qué valor, de qué masa de la partícula se sigue validando la teoría con las simulaciones. Ok. Y la segunda pregunta, que es de Tabaré, dice Carla, para alta excentricidad de la partícula, ¿el cuadrupolar empieza a fallar? Sí, por lo menos para este escenario sí. Sí. En general, para este escenario, en las simulaciones no tenemos concordancia porque para alta excentricidad de la partícula lo que termina pasando es que se termina eyectando antes de que termine el tiempo de integración de las simulaciones. Perfecto. ¿No hay más preguntas? Pregunta Tabaré, ¿por qué se buscan libraciones del nodo? Sí, nos parece interesante el tema de las vibraciones del nodo porque justamente lo que generan estos es que la órbita cambie periódicamente de órbitas directas a retrógradas. Entonces, nos parece que es una dinámica muy interesante para estudiar tanto en partículas de prueba como en partículas con masa, ¿no? En planetas. Bárbaro. Yo te hago una última, capaz es difícil y no. ¿Qué pasaría si incluyeras, si en vez de tratar partículas de prueba, como vos decís, tratás partículas con masa, y esas partículas con masa interactuaran entre sí, o si interactuaran entre sí, o sea, si no fueran planetesimales, por ejemplo, que no se ven entre sí? ¿Tenés idea cómo pueden cambiar ahí las cosas? No es muy distinta a la pregunta. No sabría decirte porque todavía no empezamos esa Está etapa. bien, perfecto. Sí. Perfecto, Carla, muchas gracias. Okay. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien con el tiempo. Bárbaro. Bueno, por último tenemos
la charla de Elisa Castro. Hola, Hola Elisa, ¿cómo estás? muy bien. Elisa nos va a hablar de efectos de los vientos del disco en la evolución de discos protoplanetarios. Cuando quieras compartir, Ahí se ve. eh, podrás ponerlo en pantalla completa. A ver ahí. No se ve en pantalla completa. Qué raro. A ver. Ahí, Ahí capaz no, que sí. pero bueno, no importa. Ahí se No ve sé, casi en pantalla completa. no No me te deja. preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Te aviso cuando falten 5, Elisa. Bueno, yo voy a hablar sobre el trabajo que hice para, de iniciación a la investigación para la licenciatura en astronomía. Bueno, mi tutora fue Julia Venturini, pero también quería mencionar a Octavio Aguilera y a María Ronco, que me ayudaron un montón. Así que bueno, voy a hablar un poco de los efectos de los vientos de disco en la evolución de discos protoplanetarios. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción al tema de los discos y un poco la motivación del trabajo. Este es un gráfico de Hash y Lada del 2001 que muestra el tiempo de vida medio de los discos, que es de unos pocos millones de años. También hay otros resultados que arrojan tiempos similares, de alrededor de 3 millones de años. Recientemente salió otro trabajo de Michel en el 2021 que muestra unos tiempos de vida un poco más largos, hasta de 8 millones de años, pero en resumen la idea es que los discos no viven más de 10 millones de años. Por otra parte, si uno tiene en cuenta modelos de viscosidad molecular para la evolución de los discos, el tiempo de vida resulta ser de 10 a la 13 años, esto es del orden de la edad del universo, entonces evidentemente tiene que haber algún mecanismo que permita disipar los discos en un menor tiempo. Uno de los procesos que se utiliza para explicar esto es la fotoevaporación, que bueno, acá un poquito, unos dibujitos para explicar. La idea es que los rayos X que salen de la estrella o rayos muy energéticos como los ultravioletas ionizan la superficie del disco y generan y permiten que se escapen del disco. Y bueno, uno de los efectos importantes que tiene la fotoevaporación es la creación de un gap o un agujero en el disco. Y esto a su vez hace que la parte interna del disco se disipe más rápidamente que la parte externa. Bueno, acá cito un trabajo de Owen y colaboradores del 2012, que es el que uso en este trabajo para modelar que se usa para modelar la fotoevaporación, pero para eso después mencionaré eso. Y bueno, y otro tema importante es el tema de la turbulencia, que también se usa para explicar los tiempos de disipación. El tema es que la viscosidad aumenta, la viscosidad en el disco aumenta por turbulencias, esta es la ecuación de difusión, entonces el término que da la viscosidad en el disco aumenta cuando el disco es turbulento. Y esto se modela con el parámetro de Yakura-Sunyaev, que nos da el modelo que se suele conocer como viscosidad alfa, que, debe ser del orden de 10 a la menos 2, bueno, justamente para explicar los tiempos de vida de los discos. Bien. Uno de los procesos que generan esta turbulencia, la teoría más predominante es la inestabilidad magnetorrotacional, que surge del juego entre la tensión de las líneas del campo magnético y el perfil de velocidades tangenciales, o el perfil de velocidad angular en el disco. Bueno, esto genera un disco turbulento. Y bueno, según modelos de magnetohidrodinámica ideal, es decir, un disco completamente ionizado, el parámetro alfa dado por esta inestabilidad es de 10 a la menos 3. Sin embargo, si uno tiene en cuenta efectos no ideales, se forma una zona muerta donde la ionización no es completa, y bueno, otros asuntos por ahí en el disco, y el valor de la viscosidad puede bajar hasta valores tan bajos como 10 a la menos 5. Y esto en principio es un problema,
porque no permitiría explicar la evolución rápida de los discos. Y acá menciono también unos trabajos observacionales recientes que justifican estos valores de viscosidad, que encuentran valores bastante bajos en las turbulencias en los discos. Entonces, acá entra el tema del trabajo. La idea es buscar otra fuente de dispersión. El tema de los vientos de disco viene de mucho antes, pero recientemente se está dando más importancia por este tema de que la turbulencia no es suficiente. Y en este trabajo lo dividimos en dos contribuciones. Primero están los magnetocentrifugal disk winds, que vienen del campo magnético generado o proveniente, digamos, de la nube molecular progenitora de la estrella y del disco, que bueno, termina teniendo esta configuración así. Y esto, bueno, extrae momento angular ejerciendo un torque, lo que induce la acreción, y por otra parte, las partículas ionizadas pueden ser guiadas por las líneas de campo y son eyectadas del disco. Y el otro mecanismo que tenemos en cuenta en este trabajo son los vientos inducidos por la turbulencia de la inestabilidad magnetorrotacional, el MRI disk winds, que fue estudiado por Suzuki, Notsuka, primero en el 2009, y esta imagen es de un trabajo del 2010, que muestran que es un proceso similar que ocurre en la superficie de las estrellas, donde la reconexión magnética inducida por efectos magnetohidrodinámicos no ideales en la superficie y genera un flujo de gas. Bueno, entonces a estos dos procesos los llamamos vientos de disco y es lo que vamos a tratar de modelar. La ecuación de evolución, teniendo en cuenta todas estas cosas, queda de esta forma. Este término, el primero, corresponde a la evolución viscosa, que es el término que ya había mostrado, el que se suele utilizar comúnmente, que está dado por el parámetro alfa de Yakura-Suñaev, este de acá, que da cuenta de la turbulencia en el disco. El segundo término es el correspondiente al torque, debido al magnetocentrifugal disk winds. Bueno, está dado por estos dos parámetros, además del parámetro que tiene que ver con la turbulencia, entra otro parámetro que le llamamos el parámetro del torque del viento. Después está el término 3, que directamente mide el flujo saliente de los vientos, está parametrizado por el CW. Y por último está el término de la fotoevaporación. Bueno, entonces se parte del código planetal, que en realidad simula un montón de cosas, como por ejemplo la formación de planetesimales y planetas, la evolución del disco de polvo, pero nosotros vamos a trabajar solamente con el módulo del disco de gas y de la evolución viscosa, que resuelve estas partes de la ecuación que mostré recién. Entonces la idea es agregar los términos de los vientos, estos dos de acá. Bueno, entonces acá se utilizaron parámetros, los mismos parámetros que utilizó Suzuki, acá tengo las citas. Se siguieron estos trabajos de Bai, Suzuki y Kunitomo, y bueno, y colaboradores. Entonces se utilizaron los mismos parámetros a modo de comparación para poder, bueno, para poder comparar los resultados. La masa del disco es bastante grande, es 0,1 masas solares, o sea, y la estrella central tiene una masa solar. Bueno, y se tomaron varias parametrizaciones, primero para un MRI activo, es decir, un régimen ideal, un alfa de 8 por 10 a la menos 3, y para un régimen no ideal de 8 por 10 a la menos 5. Después el torque, bueno, acá voy a mostrar solo los resultados
para la parametrización de un torque dependiente de la densidad, que son los resultados más interesantes, que corresponden a un campo magnético que no cambia con el correr del tiempo. Es un límite superior para el efecto de los torques. Y por último el flujo, que también depende de si la inestabilidad magnetorrotacional es activa o inactiva, es decir, si es un régimen ideal o no ideal. En el caso ideal se tuvo un mínimo para el flujo de 2 por 10 a la menos 5, y para el caso no ideal el mínimo es más bajo, de 1 por 10 a la menos 5. Y bueno, y acá esta función de acá sale del balance de energía, está descrita en el trabajo de Suzuki. Bueno, se toma en cuenta que los vientos extraen la energía a partir de la energía potencial gravitatoria. Bueno, entonces se hace un balance y se llega a esta ecuación. Y bueno, por simulaciones se adopta este tipo de función para el flujo. Elisa, quedan 5 minutos. Dale, ya me faltan los resultados nomás. Bueno, entonces empezamos con los resultados preliminares sin vientos para un MRI activo, es decir, un caso ideal, y un MRI inactivo, un caso no ideal respectivamente, y con fotoevaporación. Entonces, acá, esto es un resultado típico de la evolución de los discos. Esto llega hasta 1,4 millones de años. Se observa que la evolución es muy rápida, y la parte interna del disco se va antes, esto por efecto de la fotoevaporación. Por otra parte, en el caso con el MRI inactivo, es decir, con el valor más bajo del alfa para la turbulencia, la evolución es mucho más lenta. Acá llega hasta los 3 millones de años, y bueno, el disco todavía queda bastante más en el disco. Y bueno, la parte interna no evoluciona tan rápido, y por otra parte el gap de la fotoevaporación se abre más lejos. Bien, a partir de ahora entonces los resultados son para el MRI inactivo. Acá lo que activamos es el viento y apagamos la fotoevaporación para ver el efecto de los vientos solamente en el disco. Entonces el MRI inactivo se utilizan estos parámetros. Y los resultados son estos de acá abajo. Bueno, acá el tiempo va hasta 10 millones de años, un poco más tiempo, pero ya se empiezan a ver algunas diferencias inducidas por el efecto del torque, donde bueno, la parte interna se va disipando más rápido y genera esta especie de pendiente positiva en la densidad superficial. Sin embargo, los tiempos son demasiado largos todavía. Entonces lo que hacemos ahora es activar la fotoevaporación para tener el modelo completo. Y se obtienen esta grafiquita de acá. Ahora el tiempo va hasta 3 millones de años. Así que es un tiempo un poco más coherente con las observaciones. En los primeros, voy a pasar de acá para comparar mejor. Los primeros cientos de miles de años la evolución es similar al caso sin fotoevaporación, pero después la fotoevaporación va ganando en la parte interna y ayuda a disipar más rápido la parte interna del disco, a su vez que forma un gap por acá. Bien, entonces, esta sería la comparación. Esta sería caso MRI activo con vientos, caso MRI inactivo sin vientos, con fotoevaporación y sin vientos. Acá de los de arriba son sin vientos, esto es MRI inactivo con fotoevaporación. Acá no tenemos fotoevaporación y tenemos vientos, y acá tenemos todo: fotoevaporación, vientos y MRI inactivo. Y bueno, y esto sería todo. Las conclusiones son, bueno, se reprodujeron bien los resultados de Suzuki 2016 y Kunitomo del 2020. La forma de la evolución de los discos podría tener efectos, por ejemplo, en la acumulación de pebbles, porque bueno, se genera una distribución de densidad superficial que disminuye conforme nos acercamos a la estrella.
entonces los pebbles dejarían de migrar y se generaría una zona de presión que propiciaría la formación de planetesimales. También esto podría tener algún efecto en la migración tipo 1. Esto también depende de la escala temporal a la que suceden los vientos, porque bueno, se observó que en realidad la pendiente especial producida por los vientos se forma muy temprano en la evolución del disco, entonces habría que ver si podría haber algún tipo de efecto en la migración tipo 1. Y bueno, la incertidumbre más grande es el campo magnético, que es la base de todas las constantes que se utilizaron. El campo magnético define todos los parámetros mencionados del sistema, entonces habría que saber bien cómo evoluciona, cuáles son los valores y cuáles sus características espaciales en el disco. Y bueno, la idea es que con este código podamos poner a crecer algún planeta en el disco para confirmar todas estas posibles conclusiones. Y bueno, y eso sería todo. Muy bien, Elisa, muchas gracias, muy interesante. ¿Hay preguntas para Elisa? Santiago Roland te pregunta, bueno, conozco a Elisa desde la Olimpiada de Astronomía cuando decía que no sabía si estudiar astronomía. Si este trabajo es de iniciación a la investigación, no quiero saber lo que vendrá en el futuro. Tremendo trabajo, parece un estudiante de doctorado. Felicitaciones. Sí, tremendo trabajo, sobre todo habiendo podido reproducir todos los resultados de Suzuki y Kunitomo. Es buenísimo. Elisa, te hago una consulta. Sé que no lo has hecho todavía, pero ¿tenés idea cómo podrían llegar a cambiar las cosas o verse afectadas si tuviéramos en cuenta otro tipo de masa estelar? ¿Masas más bajas o masas más altas? ¿Cómo afectan? Sí, no, en realidad, a ver. Lo que afectaría en realidad sería no sé si la masa estelar, porque en realidad la masa estelar también daría cuenta del campo magnético, ¿no? en el disco. Sí, no, en realidad no lo he pensado todavía. Está bien, no hay ningún problema. ¿Hay alguna otra pregunta para Elisa? Bueno, no veo ninguna. Tabaré te felicita. Bueno, entonces le agradecemos a Elisa una vez más. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar a la sesión de pósters, a la sesión 4 de pósters. Si les parece bien, yo voy a compartir todos los pósters y ustedes me van indicando que vaya pasando de pantalla, así que denme un minuto. Mario, ¿andás por ahí? ¿Sos el primero? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? No sé. ¿Hola? A ver. Se te escucha muy mal, Mario. Ay, a ver. Como bajito, como lejos. Ahí se escucha mejor ahí. Ahí se escucha un poco mejor. Sí, por ahora es lo mejor que puedo hacer. Bueno, el primer póster es de Mario Melita y J. Miraglia sobre la aplicabilidad de la ley de Benford a datos de sistemas exoplanetarios y de asteroides del sistema solar. Bueno, gracias. Entonces, el trabajo me lo sugirió un colega que trabaja en física atómica, que hizo este análisis para base de datos de física atómica. Y, bueno, básicamente la ley de Benford, esto surge de una observación de Newcomb, el astrónomo, que notó que las hojas de las tablas de logaritmos estaban mucho más usadas en los dígitos bajos. Y bueno, Benford le dio una expresión a esta ley que de alguna manera
calculando la probabilidad de cada dígito dependiendo de el dataset, digamos. La próxima, por favor. Bueno, entonces nosotros analizamos, esto dicho sea de paso, se utiliza mucho en finanzas, y la diferencia con ese tipo de base de datos es que en ciencias naturales hay indeterminación, con lo cual no se pueden utilizar todos los dígitos del número, y se utiliza el primer dígito significativo sin contar el cero, ¿no es cierto? Y se calcula la probabilidad de ocurrencia. Bueno, nosotros analizamos la base de datos de exoplanetas, de exoplanet.eu, y bueno, aquí están los resultados para este semi-mayor, que ajusta bastante bien. El histograma gris muestra la predicción de la ley de Benford, y los colores muestran la ocurrencia para cada dígito, y la línea horizontal es la distribución uniforme. Y bueno, esto es para los radios físicos, y para los volúmenes de las asteroides, donde los radios físicos no ajustan bien, digamos, hay una degeneración, digamos, bastante grande, cambia mucho la masa y el radio cambia muy poco. Eso significa que casi todos los valores están contenidos dentro de un mismo orden de magnitud, y por eso la ley de Benford falla, porque la ley de Benford necesita un rango amplio en órdenes de magnitud para ajustar bien. Si uno calcula el volumen, ya empieza a ajustar bien, como en el caso de los asteroides, tampoco los radios ajustan bien, pero los volúmenes sí. Al elevar al cubo, el rango aumenta naturalmente, y eso hace que el ajuste sea bueno. La próxima. Es un poco coincidente, digamos, que los objetos circunestelares no cumplan. Y bueno, la discusión es lo que he dicho, casi todo ajusta bien, salvo los radios, y cuando los radios de los exoplanetas los dividimos entre gigantes y supertierras, vemos que la mayor generación está en los gigantes de gas, y es ahí donde está la mayor discrepancia respecto de la ley de Benford. La ley de Benford de alguna manera sirve para cuantificar, bueno, efectos de selección o efectos físicos que ocurren en la base de datos, que bueno, se detectan a ojo a veces, pero de esta manera de alguna manera se cuantifican. Bueno, eso es todo, gracias. Gracias, Mario. Bueno, el póster que sigue es de Tamiris de Santana y Bruno Sicardi, sobre puntos de equilibrio alrededor de un cuerpo no simétrico axialmente. Tamiris, ¿andas por aí? Sim. Podem me ouvir? Quando quieras. Obrigada. Então, eu vou apresentar hoje esse trabalho que tem sido desenvolvido por mim e pelo professor Bruno Sicardi, chamado Equilíbrio, pontos de equilíbrio em torno de corpos não axialmente simétricos. Pode passar, por favor. Então, a ideia é explorar a estabilidade e os pontos clássicos de Lagrange, que aqui vão ser um pouco diferentes em torno desses corpos não simétricos, e a motivação são corpos reais, como Haumea, Chariclo, por exemplo. Próximo, por favor. Okay, então, o nosso modelo consiste em uma massa M de raio R e uma massinha menor que vai representar essa topologia localizada no equador desse corpo. Aqui a gente tem, então, potencial, levando em consideração a pressão de radiação solar também, que uma partícula vai sentir próxima a esse corpo, que também está rotacionando. E aí a gente tem dois parâmetros que são interessantes, que é o Q, que vai falar sobre como esse corpo está rotacionando, e o beta, sobre a pressão de radiação solar, que vai ser a razão entre as forças de radiação e gravitacional. Próximo, por favor. Então, a partir do potencial, a gente desenvolve equações para saber qual vai ser a localização desse ponto de equilíbrio, que a gente vai estar mais interessado diretamente no L4, né, ou no novo L4, não clássico,
porque o L5 simetricamente e o L1, L2 e L3 são as soluções triviais. Então, a gente consegue desenvolver equações para R e θ em função desses dois parâmetros Q e beta. Então, só para a gente checar aqui as equações encontradas, caso clássico, sem pressão de radiação, ou seja, beta igual a 0 e Q igual a 1, a gente tem θ π sobre 3, que é os 60 graus. Próximo, por favor. E o que a gente queria confirmar, então, é que à medida que eu vou variando esses parâmetros, de 60 a gente tem a localização da L4 indo para 90 graus. Então, que é o caso sem pressão de radiação solar, eu estou variando o Q de 0 a 1. Então, aqui a gente pode imaginar indo para o caso clássico, né? De 0 a 1, indo de 90 para 60 graus. Próximo, por favor. A gente também está analisando as curvas de velocidade zero para também enxergar esse comportamento geral em torno desse corpo. Próximo. E aqui, com Q igual a 1 e o beta, então a pressão de radiação variando também, indo de 60 para 90 graus, a posição do L4. Próximo, último. Pode passar a velocidade zero e ok. Então, essa ideia, né, é estudar analiticamente como ficam esses pontos de equilíbrio que são clássicos, só que num corpo não simétrico, e inclusive levando em consideração a pressão de radiação solar. Obrigada. Muchas gracias, Tamiris. Ok, sigue el póster de María Florencia Calandra sobre transporte de agua hacia los planetas internos de un sistema binario abierto. Florencia, ¿estás por ahí? Sí, un poquito bajito. Ahora me pongo los auriculares último. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias por este momento. La idea de este trabajo, bueno, si quieres pasar a la siguiente. La idea de este trabajo surge a partir de estudiar los cometas que son los responsables del traslado de agua y volátiles hacia las regiones más internas de los sistemas planetarios, y son, como ya se sabe, el resultado de la formación, son remanentes de la formación de los sistemas planetarios, y ya hace algún tiempo que hay muchos autores que están suponiendo que en sistemas exoplanetarios también deberían existir cometas o exocometas, o en algunos casos exonubes de Oort, a partir de, bueno, esta suposición inicial. Por otro lado, de los sistemas exoplanetarios que se conocen actualmente, 170 residen en sistemas binarios. Entonces, a mí en particular, me surge la duda de cómo afecta la binaria al traslado de agua o de volátiles hacia las regiones más internas de los sistemas planetarios. Y bueno, lo que hice fue hacer un estudio más estadístico, digamos, donde utilicé integraciones numéricas con sistemas binarios abiertos, donde la componente primaria es la más masiva, una estrella de una masa solar, y después la secundaria que llamé M2, que se encuentra a una distancia de 1000 unidades astronómicas, y puse una nube de cometas, 10.000 cometas en torno a la primaria. Esos 10.000 cometas tuvieron inclinaciones que fui variando, digamos, en un rango. Ahí en esa tablita se ve que los cometas tienen inclinaciones de 0 a 180 en intervalos que, bueno, van de 0, 60, 120 a 180, con excentricidades aleatorias, y se utiliza un integrador simpléctico basado en el modelo de Chambers. Se integraron 1000 periodos de la binaria, y se consideran también diferentes excentricidades para la secundaria. En la parte más interna del sistema se puso un planeta a 5 unidades astronómicas, con un radio similar al radio de Júpiter. Y bueno, en todas las integraciones se consideraron las aproximaciones de los encuentros, se midieron las velocidades entre los proyectiles y el planeta, y esos parámetros se utilizaron un poco para aplicar el método de Marsari y determinar la probabilidad intrínseca de colisión, que bueno, esta probabilidad intrínseca de colisión, se relaciona con el número de encuentros con una distribución de la forma que aparece en la ecuación 1, y está relacionado un poco con una constante de probabilidad P1 que está en la ecuación 2, y se relaciona también con el tiempo de integración y el número de pares considerados. La que sigue, por favor. Y bueno, un poco los resultados para las probabilidades intrínsecas de colisión con respecto a las diferentes
excentricidades de la secundaria y las diferentes inclinaciones para los objetos de la nube se muestran en las dos tablas. Lo importante acá para mí es que para las diferentes excentricidades consideradas, las probabilidades intrínsecas de colisión que encontré no varían demasiado. Entonces, como que querría decir que las diferentes excentricidades de la secundaria no estarían afectando el proceso en general. Y tampoco encontré una variación en las velocidades medias de colisión con respecto a la excentricidad de la secundaria. En la siguiente diapositiva muestro un poco un resultado para la velocidad media de colisión para un caso que, bueno, justamente es el caso de excentricidad 0,8 e inclinación de las partículas de 120. Encontré velocidades promedio de colisión de 5.09 y bueno, en la filmina que sigue, lo que hice fue relacionar la probabilidad intrínseca de colisión con bueno, la probabilidad total de colisión, como están relacionados con el área del planeta. Entonces lo que hice fue hacer como una especie de cálculo de si quiero que la probabilidad total de colisión sea 1, por cuánto debería multiplicar la nube como para que el transporte de agua sea efectivo. Y lo que encontré en realidad es que lo que encontré en realidad es que este parámetro que dame alfa, este 1 sobre alfa, debería ser, ¿se puede volver para atrás? Perdón. Ese 1 sobre alfa debería ser del orden de 1.5 por E a la menos 16 o 4.4 por E a la menos 18. Eso lo que quiere decir es que la nube tiene que tener entre 6.6 por E a la 19 o 2.6 por E a la 21 objetos, lo que implica que sería una nube de alrededor de 6 órdenes de magnitud más grande que la nube de Oort. Bueno, esas son un poco las conclusiones de lo que dije anteriormente, pero bueno, la idea en el futuro, digamos, es utilizar otros parámetros para el planeta en la región central, y también mi idea es agregar el efecto del potencial galáctico y ver cómo se modifican los resultados con eso. Perfecto, muchas gracias, Florencia. Ok, el póster siguiente es órbitas estables en el sistema de satélites de Kepler 1625b, de Ricardo Moraes y colaboradores. Ricardo. Olá, ¿por vocês ahí? me escutam? Sí, bárbaro. Me vas avisando cuando pase. Ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estabilidade de exomundos. Tá? O nome do nosso trabalho mudou um pouquinho da primeira versão para a versão que foi publicada recentemente. Tá? A gente, na verdade, vai estudar a estabilidade de luas adicionais no sistema Kepler 1625. Pode passar, por favor? Bom, o sistema ele é composto por uma estrela com propriedades dadas em relação ao Sol, um planeta com cerca de 3 massas de Júpiter, distante ali 0,84 unidades astronômicas da estrela, e em 2018 foi anunciado, foi proposto um candidato a satélite nesse sistema. Esse satélite teria as características do planeta Netuno e estaria a uma distância de 40 raios do planeta. Esse satélite já foi extensivamente estudado, inclusive a sua estabilidade, e se ele existir, hoje se tem uma boa ideia de que ele sim seria estável. Pode passar, por favor? Então, o nosso trabalho ele vai buscar luas adicionais nesse sistema. Tá? Então, a gente está principalmente interessado em responder 3 perguntas. A primeira é que, dado que esse candidato ele é estável, seria possível ter outro satélite nesse sistema? Esse satélite teria as características da Terra. A segunda questão é, uma vez que esse extra satélite é estável, ele estaria orbitando alguma posição preferencial? E a terceira pergunta é como os dois satélites se afetariam dinamicamente, né? Como um atrapalharia o outro. Pode passar, por favor? Bom, a gente vai fazer isso numericamente. O pacote numérico que a gente vai utilizar é o Posidonius. Ele não é um pacote tão comum assim, mas ele propicia que a gente possa usar marés. Tá? Pode seguir. Próximo. Bom, no nosso sistema a gente vai negligenciar a estrela, a gente vai simular o planeta, o candidato a satélite, o Kepler 1625b1, e esse satélite extra. Aqui vocês têm os parâmetros de maré que a gente precisa, como dissipação e número de Love. Bom, nós vamos simular casos posicionando esse satélite extra. Por favor, volta.
Isso, obrigado. A gente vai posicionar esse satélite extra de 5 raios do planeta até 35 raios do planeta e variar a sua excentricidade de 0 até 0,9. Pode passar, por favor? Próximo. Bom, e aqui a gente já tem a nossa primeira resposta, né? Se é possível ter um satélite extra, se esse satélite é estável, sim. E cerca de metade das nossas simulações foi possível encontrar um satélite tipo a Terra nesse sistema. Próximo. Sobre a localização, não existe uma localização preferencial, tá? Os satélites eles costumam se aglomerar na parte mais interna, mas isso é por causa da migração via maré, ou em ressonâncias. Próximo. Aqui a gente tem um exemplo de migração. Repare que quanto mais inicialmente excêntrico, mais o satélite migra. Próximo. E aqui um caso onde a ressonância 2:1 atua. E os satélites eles não se movem, ou se movem com uma pequena variação. Próximo. Bom, a terceira pergunta é como os dois satélites interagem. Bom, se o satélite extra estiver posicionado na parte interna do sistema, mais próximo do planeta, ele não é muito afetado pelo satélite externo. Agora, se ele estiver mais afastado, mais próximo do satélite externo, ele vai acabar sendo ejetado ou colidindo com o satélite externo. Por isso, a região externa é mais instável. E terceiro, que é comum que você encontre ressonâncias nesse sistema, especialmente a ressonância 2:1, restringindo o movimento dos dois satélites. Obrigado. Muchas gracias, Ricardo. Interesante. Pasamos al justo número 35. Este también es de Mario, de Andrea Buccino y de Luis Mamana, y es sobre posible resonancia spin-órbita 1-2 en el sistema WASP 167 KELP 13, a partir del análisis de la serie de tiempos fotométricos de TESS. Mario. Sí, gracias. Bueno, este es un sistema que nosotros observamos algunos tránsitos con el 2,15 m de casleo, y bueno, nos pareció que la curva era peculiar, que se activa la estrella, y bueno, poco después aparecieron los datos de TESS. Estos son los datos del exoplanete U, que se pueden leer ustedes mismos. Es 3 centésimas de unidad astronómica de distancia a la estrella, un radio de Júpiter 1,5 veces, perdón, el radio del planeta 1,5 veces el radio de Júpiter, periodo de 2 días. Bueno, la próxima entonces. La próxima, sí. Este es el paper del descubrimiento. Ahí pueden ver el abstract, donde claramente dice que hay evidencias de pulsaciones no radiales. Eso podría, nosotros especulamos, podría corresponder al bulbo tidal moviéndose, digamos. Y entonces decidimos estudiar la relación entre la curva de fotométrica de la estrella con el periodo del tránsito, ¿no? La próxima. Entonces los datos de TESS en crudo son los puntos en violeta, los puntos en verde son los mismos datos habiéndole sustraído los datos durante el tránsito, y en azul siendo suavizado, digamos, ¿no? Le pasamos un filtro para suavizar los datos para analizarlos posteriormente, y los datos suavizados, hay un error ahí en el gráfico de la derecha, debería decir fase, el anterior todavía, por favor, antes, gracias. Ustedes pueden ver que en la curva de luz de la estrella parece insinuarse, digamos, un periodo que es aproximadamente la mitad de toda la fase. Entonces, bueno, ahora sí la próxima. Acá, este es el análisis de Phase Dispersion Minimization y el periodograma de Lomskarle, comparando el análisis de la serie de tiempos con el tránsito y sin el tránsito, o sea, la misma serie de tiempos sustrayendo los datos del tránsito, y ven que, bueno, el valor en 2 días, que es el del periodo del planeta, disminuye, y el de 1 día, que sería el que se conserva, el de la estrella, digamos, ¿no? 4 es un valor convencional de 2.
y algo similar se ve en el periodograma del hombre. Con lo cual, nosotros pensamos que la estrella está aproximadamente rotando a un día o algo así, y el planeta a 2 días. Pero en la figura anterior se veía en el periodograma del hombre que había un doble pico, ¿no? Ahí un doble pico, y entonces eso nos llamó la atención porque eso puede ser o un doble pico genuino o un cambio de fase de la onda o algo así. Entonces pusimos una running mean en los datos y analizamos el periodo de potencia máxima en ese rango, la próxima. A la derecha es la potencia del pico más grande en ese rango en función del tiempo, porque pusimos una running en cada ventana, vamos calculando el periodograma y vamos corriendo esa ventana, y se ve que hay una oscilación entre un pico de alrededor de 1 y un pico de alrededor de 1,05, 1,06. Mientras que la potencia se mantiene más o menos constante, digamos. Y la oscilación de este pico es también correspondiente aproximadamente a un día, lo cual es llamativo. Y bueno, lo que voy a mostrar ahora es otro set de datos separado en el tiempo, que no muestra una conclusión tan clara, lo pueden ver en los datos faseados, en fase, no en tiempo. Y sin embargo, lo que muestra el periodograma es similar en el sentido de que se achica la señal del planeta y se mantiene o aumenta la señal de la rotación de la estrella, pero en un periodo un poquito superior a un día. Bueno, entonces pasamos a la discusión, digamos. Las conclusiones serían que encontramos evidencia de que la estrella está alrededor de la resonancia 1-2, ¿no es cierto? Y que hay una oscilación en un set de datos que resulta interesante porque son similares a efectos que encontramos de interacción tidal con otros sistemas desde el punto de vista teórico, pero eso lo pudimos modificar en un set de datos y no en los números. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Pasamos al póster número 36, evolución orbital de anillos densos a través de simulaciones numéricas de N-cuerpos y SPH, por Rafael Ster y JP Cavalcante. Rafael. Olá, boa noite. Me ouve bem? Sim, Bárbara. Ok. Então, vou falar rapidamente sobre o nosso trabalho. Você pode avançar um slide, por favor? Anéis planetários têm uma grande variedade de características, né? No caso de anéis densos, eles geralmente são compostos por partículas macroscópicas, aí de centímetros até vários metros de raios, né? Esse tipo de sistema ele é encontrado em Saturno, Urano e Netuno, e também o que parece ser o caso dos anéis de Charico. E para esse tipo de sistema, a evolução colisional pode ser determinante. Então, a ideia do nosso trabalho é analisar como que se dá a evolução desse sistema ao longo do tempo. Pode pular 2, por favor. Ok, mais um. Então, a primeira parte do trabalho foi fazer uma adaptação de um código de SPH. Então, diferentemente de códigos que a gente trabalha geralmente de N-corpos, né, no SPH, a gente, ao invés de trabalhar com equações de movimento, a gente trabalha com equações constitutivas e também com equações de estado. Então, no nosso trabalho, a gente utilizou a equação de Monaghan para tratar as colisões, e o nosso modelo também leva em conta a autogravidade, e a gente pode também trabalhar com diferentes propriedades do material. Próximo, por favor. O código que a gente usou foi o Milupcuda, ele é um código aberto, bastante versátil, ele roda em paralelo em GPUs, só que a gente teve que fazer modificações para incluir aí condições de contorno periódicas e também para fazer toda a análise do anel num referencial não inercial, então para a gente conseguir acompanhar como se dá a evolução de um pequeno trecho desse anel. Então, para fazer um teste, a gente utilizou ali um sistema proporcional ao que seria o sistema de Charico, onde a gente considerou partículas com 12 metros de raio para ser compatível com a profundidade óptica observada. Pode passar.
Então, a gente primeiro, né, verificou, validou que o código foi adaptado corretamente, a gente consegue analisar o que acontece com essas partículas quando colidem. Quando a gente olha aqui no gráfico da direita, a gente vê que os corpos, que são os pontos em azul, eles são compostos por partículas, e quando eles eles colidem, eles acabam realmente se partindo e desprendendo, gerando fragmentos. Próximo, por favor. E aí a ideia é analisar uma evolução por um período maior de como se dão esses agregados, esses fragmentos, só que para isso a gente vai utilizar o rebound, e dentro do rebound a gente optou por um integrador simplético epicíclico, e a gente também fez ali um sistema comparável com o que seriam as propriedades observacionais de Charicot. Pode trocar. E aí, seguindo, então, por um tempo maior essas simulações com o rebound, a gente consegue notar realmente a formação desses agregados e pode analisar, por exemplo, a evolução da profundidade óptica em função do tempo, vendo se a gente consegue chegar num estado estacionário que seja compatível com os dados observacionais. E o último slide. Então, só para comentar, né, que uma etapa grande desse trabalho foi realmente adaptar o código de SPH, que ele não foi pensado para esse tipo de aplicação, mas funcionou muito bem, e a gente conseguiu transportar essas condições do SPH depois para rodar com o rebound, e nas próximas etapas desse trabalho a gente pretende verificar como propriedades do material mudam esses resultados, principalmente se a gente levar em conta a porosidade dessas partículas, e também verificando como que a gente pode colocar ali satélites pastores para ver se a gente consegue incluir também no modelo algum mecanismo de confinamento. Okay. Obrigado. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Seguimos con aplicación de redes neuronales convolucionales para la clasificación de datos astronómicos, por Giovanna Ramón Luis Nieto, Rafael Ester, Altar Ramón Gómez Jr. Giovanna? Boa tarde, consegue me ouvir? Sim. Então, eu vou apresentar rapidamente também o meu trabalho. Pode passar, por favor. Bom, nos últimos anos, né, a ciência tem gerado cada vez mais dados, e na astronomia, principalmente, a gente vê isso em registros, né, de observações astronômicas e simulações numéricas, e na dinâmica orbital isso é visto em gráficos de elementos orbitais. E trabalhar com com essa quantia de dados, né, passou a ser uma tarefa dispendiosa e até mesmo impraticável em alguns casos, fazendo com que, recentemente, tenham se desenvolvido cada vez mais métodos computacionais para lidar com esse tipo de problema. Pode passar, por favor. E um desses métodos, né, é o machine learning, que, como o próprio nome diz, aprendizagem de máquina, que utiliza o próprio aprendizado, né, a experiência, para conseguir melhorar seu desempenho e fazer previsões precisas. Pode passar, por favor. Então, nesse projeto, a gente utilizou uma sub-área do machine learning, na verdade, né, que são as redes neurais convolucionais, que tem ganhado grande destaque para a classificação de imagens. Então, a gente utilizou as CNNs para a classificação de órbitas e análise de ângulos ressonantes. Pode passar. As CNNs, né, então, elas trabalham principalmente com duas etapas. A etapa de treino, que o programa pega um conjunto de imagens já previamente classificadas, para ele poder fazer a associação entre a classe correta, né, ele aprende como faz essa associação, e o padrão presente naquela imagem, e assim conseguir fazer a previsão do conjunto de teste, que é o que a gente vai trabalhar. Então, que seria a etapa de teste. Pode passar, por favor. Para fazer isso, a gente utilizou a biblioteca aberta de Python, o Keras, e o TensorFlow. E pode passar, por favor. E a gente aplicou, né, no conjunto de imagens de NIRS, que são os Near Observed Stars, disponibilizados pelo Dr. Otto Winter e pela doutora Rosana de Araújo. Então, esse conjunto ele continha 429 imagens, e representavam gráficos da excentricidade versus semente maior desses objetos. Então, a gente dividiu em 2 classes e 3 classes. Pode passar, por favor? No caso de 2 classes, o programa ele teve um bom desempenho, né, maior que 90%, chegando até 98% de precisão, que significa que ele conseguiu acertar a classe de 90% ou 98% daquelas imagens. E aqui a gente tem uma tabela também demonstrando esses testes. E no caso de 3 classes, havia uma certa sobreposição de padrões entre 2 classes, então ele não teve um desempenho tão bom, mas foi razoável ainda de 86%. Pode passar, por favor.
Então, as considerações finais é que o nosso modelo ele funcionou bem, né, variando de acordo com o número de épocas e a proporção do conjunto de treinamento, mas ele pode ser aprimorado, né, e vem sendo aprimorado já, e aumentando o número de conjuntos de dados, né, a gente está aplicando em outros conjuntos de dados maiores, e também aprimorando as camadas das redes neurais. Então é isso, e o e-mail de contato está nos slides, caso alguém queira fazer algum comentário ou dúvida. Obrigada. Muchas gracias, Giovanna. Recuerden que pueden hacer preguntas en el chat y se van contestando entre ustedes. Pasamos al póster número 39, el 38 no se presenta. Evolución de discos protoplanetarios en sistemas estelares binarios, por Agustín Correa y colaboradores. Agustín. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Agustín Correa, soy estudiante de la licenciatura en Astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Ciudad de La Plata. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo que titulamos, junto a María Paul Ronco, Marcelo Miller y Octavio Hilera, Evolución de discos protoplanetarios en sistemas estelares binarios. Una motivación de por qué, la siguiente, una motivación de por qué estudiamos estos sistemas, estos discos, es porque tenemos observación evidencia tanto observacional como de discos, como de planetas, de sistemas planetarios. En particular, en este trabajo vamos a considerar un sistema estelar binario y un disco de gas, un disco protoplanetario solo de gas, que está en torno a una de las componentes de este sistema binario. Siguiente. Para calcular, para computar la evolución de nuestro disco de gas, utilizamos el código numérico planetal. Nuestro disco evoluciona por acreción viscosa y fotoevaporación de rayos X, y dentro de la ecuación de difusión tenemos en cuenta el torque de la estrella compañera, el cual nos va a truncar nuestro disco. Nuestro disco no se va a extender libremente, sino que se va a truncar una distancia a la que llamamos llamada radio de truncamiento. Siguiente. Para el término de la fotoevaporación utilizamos dos prescripciones. Previamente el código tenía incorporadas las prescripciones de fotoevaporación dadas por Owen y colaboradores del año 2012, y en esta oportunidad introdujimos las tasas de fotoevaporación dadas por Picón y colaboradores del año 2019. En el gráfico se pueden ver las diferencias que tienen estas prescripciones. Siguiente. Antes de iniciar nuestras simulaciones, consideramos que nuestro disco de gas es de 0.1 masas solares y que nuestro sistema binario es de igual masa, ambas componentes de una masa solar, y consideramos diferentes radios-truncamientos que se encuentran relacionados a partir de la separación estelar que tienen estos sistemas. En este caso, el radio-truncamiento es 1/3 de nuestra separación. Agustín. Me parece que perdimos a Agustín. Perdimos a Agustín. ¿Somos nosotros? Hola, hola. A ver, perdón, ¿no? No, aquí también. Ah, se perdió, lo perdimos a Agustín. Perfecto, como no veía. Ok, vamos a volver a compartir. No está Agustín, ¿no? Se perdió. Bueno, lo termino de contar yo. Entonces, bueno, Agustín lo que estuvo haciendo es desarrollar simulaciones numéricas para evolucionar estos discos, eligiendo separaciones del sistema binario de modo tal que obtengamos radios de truncamiento para el disco similares a los de este trabajo, para después compararlos. Acá en estas gráficas lo que mostramos es la evolución temporal de la densidad superficial de los discos para distintos radios de truncamiento, 140, 13 aproximadamente, y 5 unidades astronómicas. Eso, bueno, según esta tabla muestra dónde se encuentra la estrella compañera, para las tasas de fotoevaporación de Owen y las tasas de fotoevaporación computadas por Picón en el 2019, que son
que tienen o presentan mejoras respecto a las de Owen, sobre todo para mapear mejor las regiones externas de estos discos. Básicamente lo que encontramos es que a medida que el disco se trunca cada vez más, es decir, el sistema binario es cada vez menos separado, las escalas de tiempo de disipación disminuyen significativamente. Sin embargo, con las tasas de Picogna hay, respecto de las de Owen, hay como un cambio de tendencia en las escalas de tiempo de disipación, y estos discos disipan un poquito más lentamente que utilizando las prescripciones de Picogna. Eso se debe a cómo digamos, afectan o cómo se computa la tasa de fotoevaporación en las regiones más externas, y esa tendencia, bueno, puede ser eventualmente importante, o no hay mucha diferencia, pero puede ser importante para tener discos que duren un poco más, y eso fomentar la posible formación planetaria. El trabajo futuro es considerar distintas masas de discos, explorar otros cocientes de masa y separaciones estelares, y considerar otros valores para la viscosidad, y hacer estudios de síntesis poblacional de formación planetaria en estos escenarios. Y por último tenemos el póster de Jorge Correa Otto y Martín Leiva. Perdón, me comí uno. No, está bien, el de Correa, Martín, Marcela y Pierre García, sobre análisis de las resonancias exteriores de movimientos medios con Marte. Jorge, ¿andas por ahí? Hola, ¿se escucha? Bárbaro. Bueno, les cuento así rápidamente. La idea era analizar entonces las resonancias con Marte. Por ejemplo, algo que llama la atención es que si uno va a resonancias con Neptuno, se tiene toda la población de plutinos, o sea, hay un catálogo, se conocen, pero en esta región de objetos que está atrás de Marte, que son los Hungaria, no se conocen todos los asteroides, ¿sí? O sea, se conocen los asteroides, pero no se sabe o no se tiene identificado quiénes están en resonancia y quiénes no. Un análisis dinámico de la región muestra que es muy complejo, lo cual ha hecho que solo recientemente se lo empiece a estudiar más gracias a la mejora en la parte de cálculo, y por otro lado también hace esa parte compleja que no se le preste mucha atención. Tenemos cerca de 10.000 objetos en la región, lo cual computacionalmente, y más este trabajo se hizo durante pandemia, un poco acceso a servidores era difícil. Entonces la idea fue usar algún modelo un poco más mejor que cualquier modelo analítico, ya que Marte tiene excentricidad y los objetos aquí tienen alta inclinación, y usamos un modelo semianalítico. Más o menos la idea del modelo simplemente es para establecer un rango donde vamos a seleccionar los objetos y así reducir la cantidad de muestra que vamos a simular. Bien, hecho eso, se eligieron las principales resonancias. Ahí, por ejemplo, en elementos propios quedan muy claras las resonancias. Y se eligió un rango de 3 veces el tamaño que nos daba el modelo semianalítico, a fin de incluir, bueno, mejor incluir un poco más, sino que falte. Hicimos las simulaciones, tomando los datos del JPL, incluyendo todos los planetas, incluso Mercurio, lo que hace extremadamente lento, por el hecho que hay un trabajo de Nesborny, no recuerdo el otro autor, Nesborny es segundo, no recuerdo el nombre del primer autor, de 2018, donde dicen que, bueno, Mercurio afecta bastante, aunque no se crea, el cambio secular en la excentricidad de Marte. Entonces esto puede afectar también a las, ¿cómo se llama?, las poblaciones resonantes. Bueno, incluimos todo, hicimos el análisis, y encontramos así, en primer lugar, dentro de la 3.2, o sea, el equivalente de los plutinos, pero para Marte, y hemos presentado un catálogo, y estamos trabajando en el resto de las resonancias. Otro detalle más es que si bien, bueno, el modelo sirve, no se puede aplicar aquí ningún modelo por el hecho de que Neptuno no tiene perturbaciones más allá de su órbita. En cambio aquí Júpiter y Saturno son muy influyentes, y esto altera la evolución de los objetos, lo que también afecta su comportamiento, haciéndolos entrar o salir de la resonancia, o produciendo evoluciones resonantes bastante complejas, ¿sí? No tan simples. Y bueno, eso sería todo, ¿sí? Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, terminamos la sesión de pósters. Creo, si no malentendí al principio, que ahora viene la foto, ¿puede ser? La foto grupal.
Sí, vamos Okay. a hacer una foto grupal, así que por favor prendan las cámaras. Espero unos minutos para que se conecten la mayor cantidad posible de gente. Es realmente un montón de gente, es realmente un montón de gente, pero bueno, realmente somos todos muy bellos, así que no va a haber desperdicio. Denme un minuto porque voy a tomar una segunda pasada para que efectivamente salgan todos, por si me perdí alguno. Es más fácil hacer mecánica celeste que esto, pero... ¿Cuántos están conectados? 63. Muy bien. Gracias a todos y bueno, nos vemos después del break. Chao, chao.